Imagínate un amor que supera cualquier expectativa que has podido tener. Imagínate un amor que transforma tu vida. Imagínate un amor que nunca se va a cansar de ti y que nunca te va a traicionar. Aprendamos a amar así. Hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a Amar Así, un episodio adicional en esta miniserie que estamos haciendo sobre los temas importantes a hablar antes de casarte. Hemos tenido pues, muy buenos invitados y esta no es la excepción. Estamos felices de verdad, padre, por tenerlo aquí. Tenemos al padre Adolfo Güemes, que probablemente muchos de ustedes han escuchado, han leído, han visto por ahí en redes o en en sus mismos apostolados. Gracias, padre, porque de verdad sabemos que todo lo que estamos hablando aquí, pues a lo mejor se puede investigar mucho desde la teoría, pero nada es mejor que cuando viene también del corazón, de la experiencia. Sabemos que estos temas obviamente son cercanos a su corazón y que ha tenido la oportunidad desde su sacerdocio de acompañar a mucha gente. Entonces, gracias por estar aquí para guiarnos y acompañarnos en un tema que me parece de los más esenciales a hablar y a ponernos a unir nuestros corazones cuando estamos en el discernimiento para el matrimonio, que es el tema de la fe y la religión. No sé, padre, si quisiera pues contarnos un poquito de usted o simplemente saludar, pero bienvenido. No, pues muchas gracias. Yo encantado de estar aquí con ustedes, de poder compartir pues este episodio con ustedes, que las conozco también, y con todas aquellas personas que nos están escuchando, porque efectivamente este papel, no simplemente de la fe y de la religión, sino a través de la fe y de la religión, este papel que Dios juega en un noviazgo, en un matrimonio y en la vida de cualquier persona, pues es un papel fundamental que no podemos simplemente dejar a la deriva, ¿no? A veces hacemos tantas cosas muy bien porque nos preparamos, porque estudiamos, porque nos formamos y pensamos que el tema de las relaciones con la pareja, pero también el tema de relación con Dios, tendría que ser espontáneo, pues porque creo en Él, porque nos queremos, porque me quiere. Y pues, ¿por qué no formarnos en ello, no? Entonces, yo estoy convencido de que mientras más herramientas adquiramos, pues mejor va a ser nuestra relación también con Dios y a través de Dios también con los demás. Entonces, me parece extraordinario este tema para este podcast. Ay, gracias, padre. Y de verdad qué ilusión tenerlo para compartir. Y como decía Sofi, pues hemos tratado de insistir o hemos insistido mucho en que no es que este tema tenga que dejarse hasta que te vas a casar y tienes un anillo, sino irlo trabajando durante el noviazgo, irlo platicando, llegar a acuerdos, ir compartiendo, de hecho, pues una vida de fe. Pero indudablemente, ya cuando estás en esa etapa del compromiso, si es algo que no has hablado, es importante hablarlo. Ujú, Ahora, la ujú. pregunta sería, ¿por qué desde su experiencia, desde lo que ha visto en matrimonios, en prometidos, por qué es tan importante de cara al discernimiento, a la vida matrimonial futura, hablar sobre el papel de la fe y de la religión desde antes de casarse? Ujú. Bueno, pues yo hace como unos, ¿qué habrán sido? 7, 8 años. Conocí a una de las que están aquí en este podcast, a Yoshi, y me dijo una frase que decía, antes de que me guste, que se asuste. Y se me quedó muy grabado, ¿no? ¡Cierto! Antes de que me guste, que se asuste. Es decir, antes de que haya una profundidad en nuestra relación, que sepa quién soy. Y si no le gusto, pues que se asuste, ¿verdad? Que se vaya. A eso te referías. Y Sí. justamente lo decías en base a esto, en base a la religión, en base a mi creencia en Dios. Entonces, ¿por qué es importante hablar de estos temas? Porque eso es quien soy yo. Es como si tú le estuvieras ocultando a tu novio o a tu novia a tus papás. Es que no quiero que conozcan a mis papás para que no se vaya a asustar, ¿verdad? Es que no quiero que conozcan a mis papás para que sí quiera ser mi novio o sí quiera casarse conmigo. No quiero que conozca a mis hermanos porque qué pena, qué miedo, ¿no? Oye, son parte no simplemente de tu familia, sino que parte de quién eres tú. Y con Dios no puede ser distinto. A veces
teorizamos tanto a Dios que lo reducimos a una religión, y la religión es muy necesaria y es indispensable para nuestra relación con Dios, pero la religión es la expresión de nuestra relación con Dios, no la relación con Dios misma. Entonces necesitamos nosotros expresar quién es Dios, necesitamos expresar cómo nos relacionamos con Dios, qué papel juega, porque no es alguien externo, no es una religión que practico, es una religión que, es una relación que tengo que se expresa en una religión católica, en este caso, que se expresa a través de prácticas, por supuesto, pero que lo fundamental y el punto de partida es la relación que tengo con Él. Entonces yo pretendo tener una relación con una persona que va a perdurar toda la vida, como puede ser el matrimonio, pues ¿cómo no le voy a mostrar las otras relaciones importantes para mi vida? Y la más importante, sin duda, tiene que ser la de Dios. Por eso es fundamental, no importa la etapa en la que estés de noviazgo, hablen de Dios, hablen de quién es Dios para ustedes, hablen de cómo viven su religión, hablen de cómo quisieran vivirlo en un futuro si se casan, de cómo quisieran inculcarla a sus hijos, de cómo quisieran transmitirla, porque es esencial, es parte de lo que somos. Me encanta, padre, esto que menciona, porque qué fácil es a veces nosotros mismos en nuestra propia vivencia reducir el tema de la fe a una serie de prácticas, simplemente mi religión, mis costumbres, etcétera. Recordar que es una relación con alguien que está vivo, no mi relación con Dios. Me parece precioso esa manera de verlo, porque además, ahorita mencionaba, es una relación muy importante para mí, pero no solamente quiero que conozcas esta relación que yo tengo con alguien muy importante para mí, sino quisiera compartir la relación que yo tengo con él, contigo. Quisiera que juntos tuviéramos una relación con él, ¿no? Qué tanto a ti te gustaría tener una relación con él? Esto que menciona de quién es para ti, qué esperamos hacia adelante. Creo que pues, es algo muy bonito y además importante ya en la parte práctica de cómo se va a vivir el matrimonio, ¿no? A veces yo conozco a algunas personas que dicen, bueno, pero es que sí respeta que yo tengo fe, ¿no? Y respeta que yo quiera ir a misa. Entonces, pero ¿cómo se va a ver eso traducido en la vida matrimonial? ¿Te vas a ir tú a misa mientras tu esposo te espera en casa? ¿Tus hijos se van a quedar, no sé, viendo con él el partido de básquetbol o de lo que sea, ¿no? Mientras yo voy, o se vendrán conmigo, y entonces, en fin, ¿no? Se va viendo ya de manera muy concreta. Y ahorita usted mencionó algunos aspectos que había que considerar para hablar, ¿no? Lo de los hijos. ¿Hay algunos aspectos donde, o algunos tips que nos pudiera dar como para llegar a acuerdos, o cómo se podría ya afianzar esta plática en cuanto a la vida matrimonial que vamos a tener? No sé si me explico o si me enredé en la pregunta. Sí, obviamente, pues los temas pueden ser infinitos, ¿no? Creo que esencial es platicar cómo va a ser nuestra relación con los sacramentos, ¿no? Es decir, y de hecho es una de las cosas que se les pide para casarse dentro de la iglesia, ¿no? Se tienen que estar de acuerdo en educar a sus hijos dentro de la iglesia, en ofrecerles los medios, pues, para que crezcan en esta vida de la iglesia. Entonces, ¿cómo va a ser nuestra relación con los sacramentos? ¿Cuándo vamos a ir a misa? Yo siempre recomiendo esto. Hay una cosa muy bonita que se llama tradiciones, ¿no? La tradición no es una rutina. Una rutina es algo que hacemos diario, simplemente que tenemos que hacer y que lo hacemos de modo rutinario porque tenemos que hacerlo, pero si pudiéramos no lo haríamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, lavarse los dientes. Pues es importante lavarse los dientes, pero si no me enfermara y no me oliera mal el aliento, pues ¿para qué me lavo los dientes? ¿No? En realidad no tiene otro sentido más que eso, ¿no? Pero una tradición me asegura y me recuerda lo importante y esencial de mi vida, ¿no? Es decir, una tradición, por ejemplo, es celebrar los cumpleaños. Esa es una tradición, ¿no? Celebramos los cumpleaños porque me recuerda que hay que celebrar la vida, que hay que agradecer, que hay que pedir, que hay que ser conscientes de que estamos avanzando, de que estamos construyendo, que hay que agradecer a la persona. Entonces, es una tradición muy bonita, pero hay tradiciones que tienen que ser parte del matrimonio y tienen que platicarlas antes. Entonces, por ejemplo, la tradición de a dónde vamos a misa. Es que nosotros como matrimonio queremos ir a misa de 1 a San Francisco, por decir algo. Y esa es nuestra tradición. Entonces, ¿en qué nos ayuda eso? Nos ayuda a asegurarnos de que no se nos escape lo que de verdad es importante en nuestra vida, porque ya lo sabemos. Entonces, no es lo mismo
llegar el domingo y decir, oye, ¿a qué hora vamos a misa? Ay, pues yo creo que a las 10, ¿no? Y resulta que nos levantamos a las 9:45. Bueno, no pasa nada, pues a las 11, total, ahorita terminó. No, pero es que ya pusimos la Fórmula 1. Bueno, pues entonces a la 1 y ya a la 1, no, pues apenas me estoy ya bañando. Entonces, yo quiero meter la misa en mi domingo en lugar de organizar mi domingo alrededor de la misa. Cuando tenemos la tradición de que esa es nuestra misa, entonces ya no nos preguntamos cada vez, sino que ya organizamos nuestras actividades a través de eso. La tradición, por ejemplo, de bendecir los alimentos. Tenemos a lo mejor esas tarjetitas para bendecirla, o cada quien agradece una cosa, o cada quien lo bendice de una manera, tú un día, yo otro, pero bendecimos siempre los alimentos y eso nos ayuda a ser conscientes de que ahí está Dios. La tradición de no irnos a acostar sin rezar un Ave María juntos, por decir algo, ¿no? Entonces, ¿qué tradiciones vas a tener tú en tu matrimonio de todo tipo? Tradiciones con tu familia, contigo mismo, en relación, cómo celebran los éxitos, cómo acogen los fracasos, pero tradiciones en este tema que estamos hablando de cómo nos vamos a relacionar con Dios a nivel sacramental, por ejemplo. Oye, cuando nos confesemos, ¿se vale invitarte a que te confieses? Conmigo en el sentido de que vamos juntos, no conmigo de que no es en conjunto la confesión, ¿verdad? Juntos pero no revueltos. Pero, oye, ¿se vale? Oye, vamos a bautizar a nuestros hijos en cuanto podamos, vamos a meterlos a catecismo. Entonces, platicar todas esas cosas antes de casarte te ayudan muchísimo porque estás ya construyendo por adelantado el tipo de matrimonio que quieren en su vida. Y eso nos ayuda a saber si vale la pena perseverar antes de que me guste que se asuste, ¿verdad? Diría una gran sabia de este podcast. No puedo creer, porque padre, estamos que construyendo algo. Sí. Sí, claro. Dije, caray. Y en ese sentido, tenemos que platicar de eso, ¿no? Tenemos que platicar, por ejemplo, también de si vamos a rezar juntos, de si vamos a meter a nuestros hijos, por ejemplo, a una escuela católica que les enseñen eso, o cómo vamos a educar, cómo vamos a impartir esa educación a nuestros hijos. Tenemos que platicar, por ejemplo, también cómo vamos a celebrar nuestros aniversarios matrimoniales, en fin, temas que involucran mi manera de vivir, mi manera de ser, porque vuelvo a lo mismo, Dios no es una religión, Dios es una persona y quiero que sea parte. Así como, por ejemplo, un matrimonio que no platica cómo va a ser su relación con su familia de origen, cómo va a ser mi relación con mis suegros o con mis papás, si no lo platicas antes de casarte, foco rojo, porque después ya una vez casados ya no es tan fácil negociar. Entonces lo mismo con respecto a nuestra relación con Dios. Totalmente. Aparte, padre, creo que algo que también es fundamental, y ya lo decía usted, es el tema de los hijos. O sea, los católicos nos comprometemos en la boda a recibir responsablemente los hijos que Dios nos mande y educarlos en la fe. Entonces, tú Así te es. estás parando en el altar prometiendo algo que si no has hablado, no has compartido o no están en la misma sintonía, poca realidad tiene, ¿no? O poco peso tiene en ese Ujú. momento en el que lo pronuncias. Y creo que muchas veces, hasta que ya lo estamos viviendo con los hijos, que estamos educando, que estamos teniendo esos problemas de tú quieres una escuela laica, yo quiero una escuela de tal, nos damos cuenta de la trascendencia o se dan muchos cuenta de la trascendencia que tenía hablar el tema. Y la verdad es que, pues, mucho mejor hablarlo desde antes, mucho mejor darte cuenta si no va por ahí. Y también pienso en todos los aspectos que implica nuestra fe, porque nosotros que creemos en el Dios de la vida, ¿no? Va a ser una forma también de custodiar la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y eso Ujú. va a repercutir en las decisiones que tomemos en nuestra familia. O sea, como que creo que son también un montón de cosas que ya vienen también dentro de la vida moral cristiana, que si no estamos en la misma sintonía, va a dificultar muchísimo cómo vamos decidiendo o cómo vamos viviendo nuestra vida matrimonial, si ya de por sí es difícil cuando los dos están en la misma sintonía, ¿no? Sí, fíjate qué bonito. La única realidad que existía antes de Cristo, que fue elevada a sacramento, es el matrimonio. Es decir, todos los otros sacramentos no existían antes de Cristo, porque el bautismo, por ejemplo, de Juan no era el de Jesús, era distinto. Pero el matrimonio que Cristo elevó a sacramento es el mismo matrimonio natural, que Cristo lo vio y dijo, necesitan muchísimas gracias, muchísimo amor,
muchísimas fuerzas porque no es fácil, pero a la vez es una vocación preciosa, hermosísima, una vocación llamada al cielo. Necesitan entonces tantas gracias que vamos a elevarlo a sacramento. Entonces realmente el sacramento del matrimonio es una cosa hermosísima porque ahí están ustedes recibiendo esa fuente constante del amor de Dios. Porque justamente nos casamos no simplemente entre nosotros, sino que invitamos a Dios a ser parte esencial de nuestro matrimonio. Si no vivimos de acuerdo a lo que Dios nos pide, en el tema, por ejemplo, de apertura a la vida, es como cuando yo compro una computadora y no le hago caso a las instrucciones y me dice, no uses otro cargador. Y yo compro un cargador en China porque sale muy barato y me dicen que es muy bueno. Y lo uso y al principio sí funciona y después se me quema la computadora. ¿De quién es culpa? Pues no del que creó la computadora, sino del que no usó y lo que la computadora, lo que los fabricantes de la computadora le pedían, ¿no? En el matrimonio lo mismo. A veces dices, ¿por qué la iglesia me dice cómo tengo que cuidarme, cómo tengo que tener hijos, etcétera? No es la iglesia, es el creador quien nos dijo que tenemos que tener esa apertura a la vida, que no significa ten todos los hijos que humanamente puedas, no significa eso, significa hacerlo con responsabilidad, pero de acuerdo a los ritmos de vida, a los ritmos naturales de la mujer, del hombre, hacerlo con esa responsabilidad viendo a Dios. Cuando actuamos no simplemente en esto, sino en todo, por ejemplo, en el tema del perdón, cuando actuamos de acuerdo a lo que Cristo nos pide, cuando actuamos de acuerdo, por ejemplo, en el tema de la fidelidad, en el tema del cuidado de los detalles que nos dice Dios, bienvenido siervo bueno y fiel porque fuiste fiel en lo poco, yo te recibo en lo mucho. Cuando le hacemos caso al fabricante, entre comillas, es decir, a Dios, es que la cosa fluye. A mí me encanta, por ejemplo, de vez en cuando me llegan mensajes, padre, ¿podemos hablar con usted? ¿No? Y es una pareja, ¿no? Digo, ay, híjole, pues a ver si no tienen problemas, ¿no? Y muchas veces me llevo la sorpresa de que vienen y dicen, padre, es que queremos saber cómo le hacemos para ser más de Dios, cómo le hacemos para amar más a Dios, cómo le hacemos para rezar mejor, cómo le hacemos para ser apostolado. Es una familia que viene con tantas ganas de crecer, que están tan bien y se sienten tan bien que dicen, no es suficiente lo que tenemos, queremos más. Y esa es la fuerza de Dios, que siempre te pueda dar más y más y más. Entonces, de verdad, cuando no simplemente invitan a Dios el día de su boda, sino que lo siguen invitando a diario en su matrimonio, les aseguro que ese matrimonio, porque lo he visto en cientos, si no es que miles de casos, ese matrimonio tiene una fuerza y una potencia increíble. Padre, ahorita no podía evitar, escuchándolo, pensar entonces en la importancia no solamente de querer tener a Dios en tu vida y en tu matrimonio, de tener la intención de invitarlo a ser parte de la relación, sino la importancia de seguir teniendo la apertura y juntos en el matrimonio y poniendo los medios para crecer en el conocimiento de Dios, en la Ujú. formación. Ahorita que hablaba del manual, me encantó el ejemplo, ¿no? El manual de la computadora. O sea, a lo mejor el primer paso es, o sea, empápate en el manual, ábrelo y checa si está en español o si vienen puras letras que no, en alemán o no sé, ¿no? Que creo que también hay veces que, digo, conozco mucha gente que tiene muy buena intención, quiere, de verdad quiere tener a Dios, pero vamos juntos, leemos este libro, vamos juntos a este retiro, vamos con el sacerdote para hacerle las preguntas, porque a veces no puedes saber que la recomendación de la iglesia, porque custodia el diseño de Dios, no la sigues porque ni siquiera la conoces, ¿no? O Ujú. a lo mejor lo que conoces no te es atractivo, lo rechazas porque no te hace sentido. Y ahí el problema es que hay que conocer, o sea, el problema no es en sí lo que te están pidiendo, sino que si no te hace sentido, hay que conocer más. A mí me encanta decirle a la gente que nos está escuchando, porque lo he vivido así en mi propia vida, como cuando tengas preguntas, busca las respuestas. Porque si Ujú. tienes preguntas, hay respuestas. En la iglesia es una cosa maravillosa. Yo he encontrado las respuestas que ningún otro lado había encontrado. Y a veces creemos que simplemente no me hace sentido a Dios, ¿no? Pero esta importancia de seguir cultivando, de seguir rascando, que esas preguntas sean un hilito para profundizar en el conocimiento de Dios, ¿no? Me parece súper importante. Y bueno, no sé si quieres decir algo de eso, pero podemos también pasar a la otra pregunta que justo creo que viene muy ad hoc con lo que estaba diciendo, que es, ¿cuáles son estos tips? Como estos matrimonios que se acercan con usted a pedirle ayuda para hacer más de Ujú. Dios, ¿no? Algunos tips para seguir caminando juntos en la fe, a Ujú. pesar del diferente momento en el que estamos de nuestra relación con Dios o las diferentes maneras de vivir la fe, porque también muchas veces
ese es un reto, ¿no? ¿Cómo podemos caminar juntos a pesar de esto? Bueno, yo siempre me imagino el matrimonio como vasos comunicantes, ¿no? ¿Se acuerdan de esos vasos comunicantes que uno estudió en secundaria, ¿no? Donde están comunicados por debajo, ¿no? Y son dos vasos, pero tienen esa comunicación por debajo, donde si yo le echo de un lado, pues del otro lado como que se equilibra, ¿no? Entonces, obviamente, cada persona es distinta, cada persona tiene fortalezas, cada persona tiene historia distinta, y en el matrimonio no puede ser diverso, ¿no? O sea, son personas distintas que aportan fortalezas y también algunas oportunidades cada una. A nivel espiritual, estos vasos comunicantes, pues puede ser que yo le meta, usando una imagen muy reductivista, pero yo le meto 1 litro de espiritualidad, ¿no? Y tú le metes a lo mejor nada más 100 mililitros. No pasa nada porque nos vamos a equilibrar. Lo que importa es que ninguno le reste. Entonces, no van a estar a lo mejor nunca en el mismo nivel de espiritualidad, pero lo que importa es que por lo menos cada uno aporte su 100%. Y si tu 100% es 100 mililitros, échale 100 mililitros, compadre. Si es 20 litros, échale 20 litros. Pero si tienes capacidad de dar 50 y solo le echas 20, no, échale todo lo que puedas, ¿no? Y poco a poco van a ir creciendo juntos, cada quien a su nivel. Entonces, no pretendas, también en el tema del discernimiento, no pretendas tener una pareja que tenga exactamente el mismo nivel de espiritualidad, porque no es así. Y si lo tiene en el momento del noviazgo, a lo mejor cuando se casen ya no va a tener el mismo, y a lo mejor después sí, después no, y no importa. Lo que importa es que cada quien le vaya respondiendo a Dios y entregue su 100%. A lo mejor tu pareja no tiene toda la formación que tú tienes, no tiene todo el deseo que tú tienes, pero ese pequeño deseo que signifique su 100%. Esa parábola de los talentos, ¿no? Uno recibió 1, otro 5, otro 10. Lo que importa es qué hiciste con eso que recibiste. Entonces, mientras que haya aporte y haya deseo de crecer, está muy bien, ¿no? Tips, a ver, en concreto para aumentar la espiritualidad en el matrimonio. Yo escribí un libro que se llama precisamente Caminando Juntos, Espiritualidad Matrimonial para una época digital, donde justamente la última parte relata un montón de maneras en las que puedes rezar en pareja. Te voy a dar algunas que yo vi ahí. Una muy fácil. En la noche, antes de acostarse, pidan perdón a Dios por una cosa, agradezcan por otra, y luego pídanse perdón por algo y agradezcanse por algo entre ustedes. Muy simple. Pidan perdón y agradezcan a Dios primero, que es a quien tenemos que darle gloria y es nuestra alabanza y nuestro centro, pero también entre ustedes. Imagínate si todos los días lo hicieras eso. ¿Cómo sentirías? ¿Cómo estaría tu corazón? ¿Cómo se experimentaría de agradecido porque estás reconociendo algo que hice por ti? Porque estamos poniendo cuenta a cero en el tema de las ofensas, porque me pides perdón también de algo. No tiene que ser perdón de algo demasiado importante. Puede ser simplemente de, oye, perdón que me levanté y en lugar de darte un beso me fui directamente a lavarme los dientes, ¿no? Cosas así. Esa es una oración muy bonita. Otra manera de rezar en pareja. Obviamente el rosario es esencial y es una súper tradición y como dice la frase, familia que reza unida, permanece unida. Otra manera muy bonita de rezar en pareja es la lección divina, donde tomamos un evangelio, puede ser el evangelio de la misa de ese día o el del domingo, y nos preguntamos simplemente, ¿qué dice el evangelio? Es decir, lo leemos. ¿Qué me dice el evangelio? Lo digo en voz alta. ¿Qué me dice en ese sentido? O sea, ¿qué escucho? Después, ¿qué le respondo yo a Dios? Y finalmente, ¿qué hacemos? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Y qué hacemos? Entonces, por ejemplo, el evangelio de el hijo pródigo. Lo leemos ese día. Bueno, ¿qué me dice? Pues me dice que tal vez yo soy no el hijo pródigo, sino el hijo mayor, ¿no? O me dice que en este momento me siento tan acogido y tan perdonado que me dice que me siga abandonando en manos de ese Padre Celestial, ¿no? Me dice a lo mejor que, ¿sabes qué? El otro día que me levanté y me abrazaste, es que sentí como si Dios me estuviera abrazando. O el otro día que me viste y me dijiste qué guapa estoy o qué admirable eres en todo lo que haces, me sentí que Dios me estaba diciendo ese cariño y le agradecí a Dios por dárteme como pareja, ¿no? Ok, ¿qué le decimos a Dios? Pues Señor, gracias por esta pareja o gracias por ese momento, gracias por ayudarme a experimentar. ¿Qué hacemos? Pues vamos
a esforzarnos por seguir echándonos piropos todos los días, ¿no? O vamos a ir a misa el día de hoy para agradecer, o vamos a confesarnos, o vamos a ayudarle a otra persona el día de hoy que está necesitando, vamos a visitar a nuestros papás que están solos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? ¿Y qué hacemos? ¿No? Es una manera muy, muy bonita de rezar. Otra manera de crecer en la espiritualidad en familia es la dirección espiritual. Qué bonita también es una pareja que busca dirección espiritual como pareja. Es decir, no es una consulta psicológica, no es una terapia. No. Una dirección espiritual significa buscar una ayuda para yo, o en este caso nosotros, podamos discernir qué es lo que Dios nos pide. Entonces, cuando yo voy con mi director espiritual, yo no voy a que me diga qué hacer, yo no voy necesariamente porque tengo un problema, puede ser que sí, pero no voy necesariamente por eso. Voy porque quiero buscar la luz de Dios, qué me quiere decir Dios y cómo encuentro la voluntad de Dios en mi vida. Y eso hay que hacerlo individualmente y ocasionalmente, pero se puede hacer también con cierta frecuencia, en pareja. Otra vez, imagínate una pareja que va a buscar la luz de Dios con constancia con un director espiritual. ¡Wow! Pues una pareja que se pone en un trampolín para crecer, en un trampolín para seguir avanzando hacia el cielo, ¿no? En fin, este es algunos de los medios muy prácticos que pueden utilizar como pareja para crecer. Me encantaron, padre, todos me encantaron, así de tomando nota, la verdad, porque creo que es muy bonita esa actitud que ya compartía con este matrimonio de quiero más, porque esa es la locura con Dios. Y yo creo que también por eso es tan importante involucrar a Dios en tu relación de noviazgo y cuánto más de matrimonio, porque con Dios de verdad todo es mucho mejor, o sea, verdaderamente lo hace mejor, es el mejor vino. Entonces creo que esta actitud de decir queremos más, ya sea con la dirección espiritual, ya sea con crecer en nuestra vida de oración, etcétera, pues también va a significar recibir más gracias para vivir con mayor profundidad el misterio del matrimonio, que es una locura, ¿no? Ujú. Ahora, creo que también esta parte que usted decía de los diferentes vasos es muy importante porque no sabe la cantidad de mensajes que nos llegan diciéndonos, es que mi novio no reza tanto, o es que mi esposa lo vive diferente, o es que, ¿no? Y la verdad es que muchas veces tiene que ver con la individualidad de la persona o justo con el camino que Dios está, pues, tejiendo con esa persona específica, pero también nos llegan muchas preguntas en las que claramente nos dicen, es que profesa otra fe o de Ujú. plano niega la fe, ¿no? Es ateo o dice que es agnóstico y no sé qué tanto eso pueda influir, ¿no? Nos preguntan sobre matrimonios mixtos, nos preguntan sobre relaciones con personas ateas o tal, y ahí sí, obviamente, digo, nosotras en Instagram pues no vamos a estar contestándole a la gente de que esto tienes que hacer o esto no tienes que hacer. Pero no Ujú. sé, padre, en su experiencia, o sea, a grandes rasgos, ¿qué tanto puede afectar el que, una, tengamos fe diversa, ¿no? De plano profesemos una fe distinta, o que de plano haya uno de los dos que niega la fe o que no comparte la fe, y ahí sí que tanto puede ser en el camino del discernimiento, pensando en que todavía no me caso, un Ujú. indicador de que, pues, tal vez no es el camino al que Dios me está invitando, o sí, porque luego pues hay también quien nos dice, no, es que yo creo que yo voy a ser quien lo convierta, quien la convierta, por mí va a conocer el amor de Dios. O sea, sí, pero luego, ¿qué tanto puedes hacer el matrimonio un apostolado? No sé, entonces, Ujú. en ese Ujú. sentido, a grandes rasgos, padre, ¿qué podría compartir? Obviamente, lo primero, busca otra vez un director espiritual que te oriente, ¿no? Porque no se puede dar una respuesta de sí o no así en general, ¿no? Exacto, claro. Y es una orientación tampoco. Nadie te puede decir si te cases o no te cases. Nadie. Te puedo recomendar, ¿sabes qué? Yo creo que no tienes que casar o yo creo que sí, no veo ningún problema. Pero es una recomendación. La única persona que puede decir si casarse o no casarse eres tú, nadie más. Por eso se les pregunta en la boda, ¿han venido ustedes libremente sin que nada ni nadie los presione? Sí, hemos venido libremente. Entonces, por favor, si alguien te está presionando, te dice, no es su papel, es tuyo. Entonces, no lo permitas. Segundo, efectivamente, no es tu apostolado convertir a tu esposo o a tu esposa. Si te casas para convertirlo,
no te cases. O sea, porque ese no es el fin. El fin del matrimonio no es ese. El fin del matrimonio es otro. Es santificarse en la vida diaria. Es esa unión, es esa plenitud, esa comunión, es engendrar vida. Pero no es convertir al otro. Entonces, por favor, no te cases con esa intención de convertirlo como si fuera efectivamente, como decía Joshua, tu apostolado, ¿no? No va por ahí. El problema o el tema más que problema de matrimonios mixtos y matrimonios con personas a lo mejor no creyentes no es nuevo. De hecho, desde los Hechos de los Apóstoles lo encontramos en las cartas de San Pablo, por ejemplo. Y está en teología se estudia el privilegio petrino y el privilegio paulino que hablaban ya de estos temas. Entonces es algo que la iglesia ha tenido que afrontar desde el principio de su existencia. ¿El matrimonio es difícil? Sí, es difícil. ¿La vida sacerdotal es difícil? ¿La vida soltera es difícil? Sí, es difícil. La vida es difícil en general, ¿no? Es decir, la vida tiene retos. Pero cuando uno lo vive con un fin, con una intención, con un sentido, es que los problemas están ahí, se pueden sufrir, pero no son obstáculos, sino que son los escalones que nos van llevando adelante. Cuando compartes con una persona, no simplemente la vida, sino la manera de ver la vida, la manera de vivir la vida, pues esos desafíos se vuelven todavía más fáciles y más asequibles para ser vencidos. Cuando no hay comunión en lo fundamental, entonces no es imposible, pero se vuelve un poco más difícil. Yo simplemente te diría, piensa y proyéctate en un futuro. Si tenemos un problema, a lo mejor como los que han tenido nuestros papás o algunos amigos o algunas personas que conocemos, ¿cómo lo vamos a afrontar juntos si no compartimos la misma fe? ¿Cómo lo vamos a afrontar juntos si él o ella no tienen fe y yo sí? ¿Cómo vamos a superar, por ejemplo, no sé, la enfermedad de un hijo o la enfermedad de mi cónyuge? ¿Cómo vamos a santificarnos en eso? ¿Cómo vamos a ser felices? Entonces, no te proyectes en el presente, alargando tu presente como si fuera a ser siempre, sino que proyéctate con madurez en las dificultades y desafíos que vas a tener en tu vida y piensa cómo los vas a afrontar con una persona que a lo mejor no comparte toda la esencia de quién eres tú. Repito, no es imposible. Hay muchas parejas que efectivamente después con el tiempo se convierten o incluso se vuelven más religiosas que la parte que era aparentemente más religiosa, pero el fin no es ese. El fin es, en nuestra vida buscamos esa unión y esa plenitud que engendra vida en un matrimonio. Entonces simplemente proyéctate y di, ¿estoy dispuesto a vivir y afrontar los problemas así? ¿O qué hacemos como pareja para mejorar en este aspecto? Me encanta, padre, porque aparte creo que cuando dijo proyectarse con madurez, ahí está la clave, porque muchas veces cuando viene hay esta intención de convertir al otro o porque has visto historias a tu alrededor y dices, no, es que mi tía rezó tanto que mi tío terminó, ta, 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 ta. La verdad también estás siendo injusto con la otra persona porque no lo estás eligiendo en lo que es, ¿no? Ya decíamos lo tan importante que es, pues esa relación con Dios es parte de quien soy. Entonces, hay que elegir, ¿no? Siempre he pensado esto, hay que elegir en el matrimonio a la persona como es, sabiendo que puede crecer, sabiendo que, pero eso ya es un plus. Y si se convierte, y Ujú, si termina siendo más religioso que yo, y si tal, pues entonces, bendito sea Dios y lo agradeceré. Pero si eso nunca pasara, yo así te elegiría. Así ujú. creo que podemos afrontar la vida juntos y creo que lo haríamos bien. Y si la respuesta es sí, entonces, bendito sea Dios. Pero si hay esa respuesta más bien condicionada, porque yo estoy esperando a que venga ese día de la conversión o ese día en el que entienda mis temas o entienda Ujú, por qué me gusta hacer, porque justo no solamente yo me voy a ir a misa, es a lo mejor yo quiero hacer apostolado y voy a dejar de trabajar unas horas por ir a servir a los demás, no sé, son un ujú, montón de cosas, ¿no? ujú, Entonces, híjole, si yo estoy pensando, ¿no? En que o estoy tomando la decisión con esa condición o proyección inmadura o pues un poco idílica, ¿no? De que se va a convertir, lo va a entender, y eso no pasa, también qué frustración para ti y para el otro, porque ujú. merecemos ser elegidos pues, en la verdad de quienes somos, ¿no? Y si el otro se está presentando en la verdad de quién es y te dice, yo no creo, yo no comparto o creo diferente, entonces más bien hay que saber si estamos dispuestos a abrazarlo, ¿no?
Así es. Y también muy importante, sí platicar, como ya dijimos hace rato, cómo vamos a educar a nuestros hijos, ¿no? Y los tenemos que educar católicamente. Si te vas a casar por la iglesia es uno de los compromisos. Eso sí hay que dejarlo claro. Si la otra persona no está dispuesta, simplemente no se pueden casar por la iglesia. Se pueden casar por el civil si quieren, pero por la iglesia no, porque es uno de los requisitos que se piden para casarse por la iglesia. Y qué Y fuerte, justo, pero qué bueno que nos lo recuerda, porque es uno de los requisitos y es una de las preguntas tal cual, o sea, en Ujú. el interrogatorio. Es que Así no es. es o sea, no es accidental, sino te estás comprometiendo a eso. Así es. Así es. y creo que saber que cuando nos queremos casar por la iglesia, digo, mucha gente lo veo, ¿no? No es nada practicante, pero pues, ay, obviamente me voy a casar en la iglesia porque pues es parte de lo que se hace, ¿no? Ujú. Pero en realidad cuando conocemos el verdadero significado del matrimonio, queremos entonces que sea Dios ese que nos haga uno para que se dé verdaderamente el sacramento, para que realmente estemos mostrando al mundo un poco más de quién es Dios en esta comunión maravillosa de amor, perfecta, y, ¿no? Entonces es importante que el consentimiento sea, o sea, esto que hablaba usted, padre, de la libertad, y si yo estoy esperando lo que decía yo, de sí te acepto, pero en el interior, pero te acepto hasta aquí, ¿no? O te acepto Ujú. hasta que realmente llegues a este nivel de fe. Entonces, estamos hablando de que puede ser un motivo de, ay, se me fue el nombre, ¿cómo se dice? ¿De Cuando no nulidad? es De ¿Una válido. nulidad. causal de De nulidad, nulidad? ajá, motivo de Ujú. nulidad en el matrimonio. Entonces, son cosas, o sea, no quiero sonar como extremista, pero son cosas serias. Estamos hablando de algo que trasciende el mundo visible, ¿no? Estamos hablando de un sacramento y cosa que es maravillosa porque entonces confiamos y tenemos la fe en que contamos con esa gracia de Dios. Y hace poco hablaba con una persona muy cercana a mí, que está en una relación de noviazgo precisamente, y me decía, es que tengo estas dudas y tal, y yo le decía, bueno, pues es que es muy importante que tú seas tengas honestidad contigo de si realmente quieres estar con esa persona. Y me decía, es que Ujú. sí lo quiero muchísimo. Ok, y esa pregunta, ¿no? ¿Lo quieres, pero para qué? O sea, ¿lo quieres elegir para qué? El decir ya no te elijo para el matrimonio no significa ya no creo que seas una persona valiosa, ya no tengo ningún tipo de cariño por ti, ya no tengo admiración. No, no, no. Simplemente me quiero casar contigo, te quiero elegir para que Ujú. seamos uno y compartamos la vida para llegar al cielo, para abrirnos. O sea, es algo muy fuerte, ¿no? Entonces creo que también hacernos esa pregunta puede ayudar cuando estamos en esta disyuntiva de, pues sí, del discernimiento, que era todo lo que mencionaba Dios, no sé, se me hace muy fuerte. Sí, Muy... efectivamente, otra vez tenemos que recordar y tenemos que insistir constantemente que el sacramento del matrimonio es un sacramento, valga la redundancia, es decir, no es una celebración nada más, no es un show, no es una entrada de vestido blanco y él esperándome en el altar, no es lo bonito para las fotos, es un sacramento, es decir, le estamos diciendo a Dios, eres tan importante que la cosa más importante que vamos a hacer en nuestra vida, quiero que seas parte de ella. Ujú. Esto que va a cambiar mi vida radicalmente porque me va a unir a una persona para toda la vida, quiero que tú, Dios, seas parte de esta. Y por eso es precioso y por eso estoy seguro Dios salta de alegría cada vez que le pides que forme parte de esa vida, cada vez que una pareja le pide que forme parte de su vida, ¿no? Pero es esa la seriedad. Te estoy diciendo a ti, Señor, que también quiero que tú seas parte de toda nuestra vida, no nada más de episodios de nuestra vida, sino de cada momento de nuestra vida. Y eso es precioso, pero también es muy importante y por eso hay que darle toda la seriedad y la profundidad que tiene. Y por eso prepararse súper bien, que es en lo que hemos insistido toda esta serie que hemos dedicado al noviazgo, ahora al compromiso matrimonial, prepararse y formarse. O sea, es lo más Ujú. importante en la vida, ¿no? Tu vocación al amor y cómo la vas a desempeñar, cómo vas a realizar esa vocación al amor, cómo no dedicarle tiempo, preparación, formación y tomártelo súper en serio. Entonces, Ujú. pues no sé, padre, si tenga algún otro mensaje que quiera darle a todos esos prometidos, camino al matrimonio, que están todavía en discernimiento, porque sigue siendo discernimiento Ujú. respecto a este tema y vamos cerrando. Pues muchas felicidades por esa apuesta del amor que están haciendo. Muchas gracias también por seguir siendo testigos de ese amor fuerte
que están haciendo ustedes y que quieren hacer. Cuando yo caso a alguien, estoy acá y lo estoy viendo en el altar, ¿no? Así como si estuviera viendo a ti ahorita. Y yo digo, si algún pintor quisiera pintar la felicidad, que venga de este lado y pinte esta parejita, ¿no? Y está padre, eso era lo que yo decía al principio. Ya después, con el pasar del tiempo, ya tengo 15 años de sacerdote, ahora ya no digo eso. Ahora, eso lo digo cuando estoy celebrando un aniversario de bodas 25, 35, 40, 50. Si alguien quiere pintar la verdadera felicidad, que venga de este lado y vea esa pareja que ya tiene un amor probado, un amor comprobado, un amor entregado. Y es precioso, y por eso felicidades a los novios que están pensando en casarse, porque a esa felicidad plena, que no es una felicidad de cuento, no es una felicidad de Disney, es una felicidad real, que tiene desafíos todos los días, que tiene problemas todos los días, pero también satisfacciones todos los días. Gracias, sigan siendo testigos de ese amor y pregúntenle a Dios todos los días cómo quieren que vivan ese amor que se tienen entre ustedes. Me puse chinita con lo del amor probado. Dije, qué fuerte, porque al final pruebas van a venir, pero un amor que resiste esas pruebas y con la gracia de Dios definitivamente, pues es un amor probado y que da gloria a Dios y es testigo de cómo pues el amor con Dios es más fuerte que la muerte, más fuerte que las pruebas, más fuerte que pues todo lo que viene. Entonces, gracias, Padre. Qué gran forma de ir cerrando el episodio. Y pues digo, siempre damos ahí una frase y un tip, así como muy concreto para los oyentes. Entonces, ¿alguna frase que quiera compartir con nosotros? Pues ahorita que dije esto, yo creo que se puede hacer esa frase. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios. Pregúntale a Dios cómo amar, pregúntale a Dios cómo perdonar, pregúntale a Dios cómo ser fiel, pregúntale a Dios también si ese es tu camino. Pregúntale a Dios. Me encanta. Y digo, ya dio tips como para crecer en espiritualidad, pero algún tip concreto que diga, si estás escuchando este episodio, tienes que hacer esto. También puede ser el pregúntale a Dios, pero bueno. Nunca dejen de comunicarse, porque lo que no se conoce no se ama. Sí. Y es muy fácil comunicarse de novios, porque no se ven todo el tiempo, porque están descubriéndose, pero después ya de casados uno puede entrar en esa rutina. Nunca dejen de comunicarse. Tip súper concreto, una vez a la semana platiquen de cómo están. No cómo está el mundo, no cómo están los hijos, no cómo está el trabajo, no. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo me siento? Una vez a la semana por lo menos. Si en los trabajos tenemos reuniones casi a diario para ver cómo vamos, pues en el matrimonio con más razón, por lo menos una vez a la semana, tengan una reunión, una salidita, no con otras personas, ustedes solos, para platicar de cómo están. Ay, gracias, padre. Me encanta escucharlo porque es que de veras es impresionante la manera, digo, su manera tan masculina, porque somos tres a veces aquí hablando mujeres y entonces nos vamos. Y esa manera, con esa claridad de un tema que además obviamente conoce tanto, gracias por cada tip, por ayudarnos a aterrizarlo y de una manera tan simple, ¿no? Cosas que son tan profundas, así que ha sido un regalo tenerlo. Yo quiero, siempre cerramos con una oración, le quiero pedir que nos ayude a hacer esta oración, pero quiero antes invitar a todas las personas que nos están escuchando a que antes de hacer esa oración pongan pausa y hagan una oración por el Padre Adolfo, hagan por favor una oración por su vocación, por su sacerdocio, por su corazón, ahora sí que pónganlo en manos de Dios, intercedan por él para que siga siendo este padre, sacerdote, padre espiritual para tantos y tantos. De verdad, gracias, Padre. Muchas gracias. Que Dios les bendiga también. Pues vamos a pedirle a Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en primer lugar te agradezco pues por estos apóstoles de la teología del cuerpo que están llevando adelante este hermoso servicio de amar así, para que pues sigas llenándoles de tu luz, de tu fuerza, de tu esperanza, para que a través de ellas seas tú quien hable y quien consuele los corazones de las personas que las escuchan. Te pido también por cada una de estas personas que están escuchando este episodio, bendice su vida, ayúdalos a ver con claridad el camino que tú les tienes preparado, un camino de plenitud, un camino de felicidad. Que tengan las herramientas para vencer cualquier enemigo, cualquier obstáculo. Las herramientas tuyas, no humanas, sino tuyas.
Si tienen algo que necesitan ofrecerte todavía, que tengan la valentía y la generosidad de hacerlo. Alguna herida, alguna angustia, alguna duda, que se disipe todo ello. Que tú lo disipes porque eres el único que puedes. Bendice sus vidas, Señor, y dales aquello que necesitan para ser felices. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Muchísimas gracias, Padre, y gracias a todos y nos vemos la próxima semana. Bye. Bendiciones. Bye.